Días a todos. Primero que nada, quiero saludar a Margarita Ortega y darle las gracias a la comunicadora, presentadora, actriz y escritora muy famosa por acompañarnos como anfitriona de este evento. Quiero darle las gracias al superintendente financiero de los colombianos, al doctor César Ferrari, a su equipo. Aquí está la doctora Andrea, la doctora Ana María. Muchas gracias por acompañarnos como siempre. A la directora de la URF, Mónica Higuera, Alfredo de Luque, senador de la República, del partido de la U y además paisano de La Guajira. Al doctor Fernando Cachafero García, profesor de la Universidad de La Coruña, nuestro speaker internacional. Al ex superintendente financiero, ex superintendente bancario en ese momento, ex fiscal y ex ministro Néstor Humberto Martínez, que nos va a estar acompañando, a todos nuestros conferencistas, a las entidades agremiadas. Ingrid Soraya Ortiz, asesora de la Superintendencia de Industria y Comercio, también va a estar con nosotros. A los amigos de los medios de comunicación, señoras y señores, muy buenos días. Yo he denominado a estas palabras de apertura competencia y bienestar. Esto es el ADN de la banca colombiana. Este foro de competencia, que esta es su 12ª edición, es muy importante que nos encontremos casi siempre los mismos, todos los años, a reflexionar, directora, bienvenida, a reflexionar, a tomarle el pulso, cómo va el sector financiero en materia de competencia. Y en esta coyuntura sí que es importante conversar sobre competencia, porque el año pasado no fue un año cualquiera para los bancos. El 2023 fue el año más difícil que hemos pasado desde comienzo de siglo. En comienzos de siglo, en el 2020, 2021, veníamos arrastrando todavía los coletazos de la crisis del 99, pero desde entonces, que insisto, crisis del 99, el momento más complejo tal vez de la historia del sector financiero, no habíamos tenido un año tan duro como el año 2023. En el año 2023, 23 instituciones financieras tuvieron pérdidas. En Colombia hay 67 establecimientos de crédito, 23, un poco más de la tercera parte de los establecimientos de crédito tuvieron pérdidas. Es una cifra altísima, solamente comparable con lo que vimos en esos coletazos de la crisis del 99. Es más, ni siquiera en el COVID, ni siquiera en la crisis del COVID, que es el desafío más grande que ha tenido que afrontar nuestra generación, tuvimos tantos establecimientos de crédito dando pérdida como el año pasado. El año pasado fue un año indiscutiblemente retador. Entonces uno podría pensar, esa coyuntura, ¿qué significa para el consumidor y qué significa para la competencia? ¿Qué dice la literatura? En los años donde hay muchas pérdidas, la respuesta normal de las entidades viene asociada como a dos cosas. La primera, si hay muchas pérdidas es porque estamos en un escenario de mayor incertidumbre, en un escenario de desaceleración. En un escenario de mayor incertidumbre, eso se termina tarificando en una tasa de interés más alta y los precios suelen subir. Entonces, cuando hay pérdidas de los bancos, las tasas de interés de colocación suelen ser más altos, dice la literatura. ¿Por qué? Porque son compensatorias del riesgo. Y lo segundo, cuando hay pérdidas muy grandes, salen jugadores. Es decir, vemos expulsión del mercado de algunos de los actores y por lo tanto el mercado se vuelve más pequeño. Entonces cabría esperar, si 23 bancos, 23 establecimientos de créditos perdieron plata, tasas de interés más altas y menos jugadores. Y quiero decirles hoy con enorme orgullo, que no es solamente de la industria, es de la supervisión, es del país, con enorme orgullo que en Colombia no pasó eso. Nosotros tuvimos la capacidad de afrontar un momento tan difícil como el 2023, donde no solamente no ocurrió lo que se esperaba, sino que ocurrió todo lo contrario. Y ocurrió todo lo contrario en beneficio del consumidor. ¿Qué pasó en Colombia? En Colombia pasaron tres cosas importantísimas. En Colombia hay más jugadores. En Colombia hay menos poder de mercado y en Colombia hay menos concentración. El año pasado, increíblemente, vino acompañado de la llegada de más jugadores a esta industria, vino acompañado de mejores precios, vino acompañado de menor concentración de mercado. Impresionante. Entonces empecemos. Establecimientos de crédito. En Colombia subió un 10% el número de establecimientos de crédito. Esto es impresionante. En Estados Unidos, el número de establecimientos de crédito el año pasado cayó un 10%. En Inglaterra, el número de establecimientos de crédito cayó un 10%. Pues muchas fintech se han ido diluyendo. Entonces, mientras en el mundo desarrollado el número de jugadores incluso cae, aquí en Colombia el número de jugadores crece.
y no crece poquito. Crecimos en 6 establecimientos. Esto es un mérito fundamentalmente de la supervisión. Esto sí que es de su huerto, profesor Ferrari. Aquí entró Nu, pero entró Mercado Pago, pero entró Coa, pero entró Volt, pero entró Contactar y entró Bancar. 6 nuevos jugadores. Esos 6 nuevos jugadores hacen este mercado más dinámico. Entonces, un año complejísimo desde el punto de vista de las utilidades y más gente está entrando a este mercado. Primera cosa que es contraevidente, pero positiva para el consumidor. En la libertad de elegir hay muchas más opciones hoy. Segundo, margen de intermediación. Y en este me quiero detener un poquito porque quiero ser como muy claro. Margarita, la gente siempre tiene en la cabeza, y no puede ser distinto, su banco es barato o caro. Caro. Uno le preguntan, ¿qué tanto está la tasa de interés? Altísima, contesta uno, altísima. Este margen de intermediación no es nada distinto a la diferencia entre cuánto se paga por un CDT y en cuánto se coloca un crédito, digamos, es como la diferencia entre la tasa de captación y la tasa de colocación. Entonces uno dice, hay 6 puntos de diferencia. ¿Cuánto es eso? Altísimo, 6 puntos. Quiero decirles una cosa, queridos colegas, nuestro margen de intermediación es el segundo más bajo de América Latina. El único país, profesor, que tiene un margen de intermediación más bajito que nosotros es Chile. ¿Y cómo hago esa comparación? Pues con el índice de Lerner. Aquí hay varios, usted que es profesor Ferrari, sabe muy bien que el índice de Lerner, que es el precio menos el costo marginal sobre el precio, el índice de Lerner es el inverso multiplicativo de la elasticidad de precio de la demanda y es un indicador inequívoco del valor absoluto, porque otro es negativo, inequívoco del poder de mercado. Y si uno saca el índice de Lerner, lo que uno debe hacer es sacar el precio, tasa de colocación, menos el costo marginal, tasa de captación sobre el precio, tasa de colocación. Entonces sería coger ese margen que es 6.2, dividirlo entre 17, que más o menos es la tasa hoy, y le da uno como un tercio, ¿sí? Ese un tercio de índice de Lerner de Colombia está casi que empatado con el de Chile, y solamente Chile es más bajito que el de Colombia. La banca más barata de América Latina, amigos de los medios de comunicación, la banca más barata de América Latina es la banca colombiana, con excepción de Chile. Entonces el margen de intermediación el año pasado cayó en lugar de subir. En un momento donde hay más incertidumbre suben precios. En un momento de más incertidumbre el margen de intermediación cayó y tenemos el margen de intermediación más bajo de los últimos 20 años. Colombia no había visto esos niveles de margen de intermediación en los últimos 20 años. Y lo tercero es la concentración. También en un año difícil, digamos que las carteras siguieron estando en concentración moderada o concentración baja. Hay una sola cartera en Colombia que tiene un grado de concentración alta, que es la cartera de microcrédito. Pero si uno saca el Banco Agrario, la cartera de microcrédito pasa a ser una concentración moderada. Esto es el índice de Herfindahl, para los que están acá, que vienen de la universidad, el índice de Herfindahl es la sumatoria de los cuadrados de las cuotas de mercado, es un indicador inequívoco de concentración. Entonces ese índice de Herfindahl-Hirschman, multiplicado por 10.000 en este caso, ese índice de Herfindahl-Hirschman, el IHH, muestra que todas las carteras en Colombia tienen concentración moderada, que incluso la de consumo tiene concentración bajita y la única alta es microcrédito, pero si uno le saca el microcrédito, el Banco Agrario pasa moderada. Entonces, digamos que la conclusión de esta primera parte, mi primera idea que les quiero transmitir es que nosotros como sistema financiero, y aquí estoy hablando del sector privado que representamos, pero también de la supervisión, nosotros, porque yo no digo, ay, es que entraron más bancos, mérito del sector privado, no, entraron más entidades financieras, mérito del supervisor que los aprobó, ¿sí? Pero el esfuerzo de tasas es un esfuerzo de la industria. Nosotros como sector financiero, el gobierno y los bancos, nosotros como sector financiero nos encargamos que el año tan difícil que pasamos en el 2023 no solo no se tradujera en retos para el consumidor, sino que le hiciéramos la vida más fácil a los colombianos. En medio de una tempestad nos encargamos de ser el resquicio, nos encargamos de ser el refugio. Nosotros fuimos la trinchera del consumidor, no dejamos
que los malos resultados económicos de un año de desaceleración se tradujeran al consumidor. ¿Y esto qué quiere decir para el ciudadano a pie? ¿Esto cómo se representa para los, qué quiere decir para los colombianos? ¿Qué quiere decir para mi mamá? Mi mamá ve esto y dice, chévere, el índice de qué, de Herfindahl, y chévere el otro, ¿cuál es el inverso de qué? De la elasticidad, precio de la demanda, y ese es chévere porque me muestra el margen de intermediación, y es el índice de Lerner. Bueno, muy bien, pero ¿qué quiere decir esto para un colombiano en el día a día? ¿Qué significa las tres cosas que acabo de decir? Lo primero, menores precios. Entonces miremos las tasas de interés. Las tasas de interés en Colombia, escúchenme bien, el año pasado cayeron, del año pasado a hoy, 500 puntos básicos, 494. 500 puntos básicos. No faltará el que dice, ¿no? Ay, es que eso fue el República. El República. Por si acaso lo puse el República abajo, ¿no? Por si acaso, miren desde cuándo empezaron a caer las tasas de interés del sistema y miren lo que estaba pasando con la tasa de intervención del República. Nosotros empezamos a bajar tasas cuando el República seguía subiendo. Luego el República estabilizó y nosotros seguimos bajando tasas. Y recientemente, afortunadamente, empezó a bajar las tasas de interés del Banco de la República y nosotros seguimos bajando tasas. Es más, si yo simplemente viera un gap, una diferencia entre la tasa de mercado de los bancos y la tasa del Banco de la República, en enero del 23 era 10 puntos y hoy es 5 puntos porcentuales. Entonces nosotros estamos hoy 5 puntos por encima de la tasa de intervención del Banco de la República y hace un año estábamos 10 puntos por encima, es decir, se ha estrechado ese margen. Entonces, ¿qué quiere decir esto para los colombianos? En el día a día, que las tasas de interés son más bajitas, a pesar que estaba subiendo la tasa de política monetaria, a pesar que la inflación no daba tregua el año pasado. Hoy parece despejado el panorama, el año pasado estaba enredado y a pesar de eso nosotros tomamos una decisión de industria, de país. Vamos a bajar las tasas de interés y eso hicimos, bajamos la tasa de interés. Esto no es de discursos, esto no es de decir, es que nosotros somos los que luchamos por Colombia porque somos el mercado de X o Y. No, 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 no. Nosotros lo demostramos de la manera, digamos que verificable a los sentidos. Esto no es de discursos, esto es de precios. Esto no es de discursos, esto es de precios. Nosotros bajamos 500 puntos básicos la tasa de interés en Colombia cuando todavía estaba subiendo la tasa de intervención del Banco de la República. Entonces, primer mensaje, esto significó para los colombianos créditos más baratos en un año tan difícil. Uno. Dos, mejor experiencia de cliente. Y en esta, no quiero, ustedes dirán, si en esta se va a entusiasmar, pero ya está suficientemente entusiasmado, pero en esta yo quiero, digamos que, tratar de exorcizar el fantasma, porque uno también le pregunta a la gente, ¿qué tal atienden? Mal. ¿Cómo son las quejas? Altas, ¿sí? Nosotros tenemos la cuarta parte de las quejas que tienen las telco. ¿Debería ser mejor? Claro que debería ser mejor, no hay un punto de llegada, por eso no puede haber una meta. No hay un punto de llegada en términos de queja. Un proceso orgánico, permanente, de ir mejorando y mejorando y mejorando y mejorando. Sin embargo, Colombia lleva 2 años, los primeros 2 años, en que por cada 100.000 transacciones tenemos menos de 10 quejas. Por cada 100.000 transacciones, menos de 10 quejas. Esto no es decir 9, no es el 9%, ni siquiera el 0,9%, es el 0,09% de las transacciones terminan en una queja. Claro, y uno ve en Twitter sobre todo, se cayó el sistema de no sé qué, gravísimo, era tendencia. Hay un problema de qué, tendencia en Twitter. Entonces uno siempre encuentra entre las tendencias una cosa política, una cosa política, una cosa política, una cosa de fútbol, un banco. Al día siguiente, otro problema político, una cosa política, un debate, una discusión, uno de qué era el Congreso, un banco. Entonces uno, como consumidor habitual de redes sociales, dice, no, es que lo de los bancos es terrible. No, nosotros por cada 100.000 transacciones tenemos menos de 10 quejas y esto ha ido bajando mucho. En una década lo bajamos a la mitad. ¿Que el punto de llegada es este? No, hay que seguir mejorando. ¿Que va a ser cero? Nunca. En ninguna industria puede ser cero. En ninguna industria puede ser cero. Pero lo cierto es que esta es una cifra que se compara de manera favorable con el resto de industrias. Insisto, lo de telecomunicaciones es 4 veces esto. Cuando uno le pone el nombre, es 4 veces esto. Lo de los colegas, amigos de telecomunicaciones es 4 veces esto. Y un dígito debería ser nuestra meta. Bienvenido, querido senador.
y un dígito debería ser nuestra meta. Solamente voy a repetir esta cosa, senador, por cada 100.000 transacciones bancarias tenemos menos de 10 quejas. Tenemos menos, es que el senador de Luque también trabajó en el sector de telecomunicaciones antes de empezar su carrera política. Él ha sido representante, ha sido senador, pero antes era director de asuntos regulatorios de una empresa de telecomunicaciones senador, aquí por cada 100.000 transacciones tenemos 9 quejas, la cuarta parte de lo que tiene la industria bancaria. Entonces, hemos ido mejorando en la experiencia de cliente porque en una década redujimos las quejas a la mitad. Y tercero, mejores productos. Entonces, estamos en qué significa esto para la gente, menos precios. Es una arenga, se convirtió en un eslogan, se convirtió en una plataforma, se convirtió en una narrativa, palabra que hoy se utiliza mucho. ¿Es una narrativa lo de precios? No, es una realidad. Tumbamos en 500 puntos básicos la tasa de interés, la industria. Segundo, experiencia de cliente. ¿Es una arenga? ¿Es una narrativa? No, es una realidad. Tumbamos a la mitad el número de reclamaciones. Y tercero, mejores productos. Y esto no es un cuento de hadas, no es que estemos, lo que quiero mostrar es el proceso y la mejora. Tercero, mejores productos. Nosotros estamos invertimos el año pasado, escúchenme bien, $500 millones en producto. $500 millones como industria en tener mejores productos para nuestros clientes. Mucho poquito, nosotros invertimos más que el sector de comercio. Sume todo el sector de comercio que tiene 15 ramificaciones. ¿Cuánto está invirtiendo el sector de comercio en producto? Es más, invertimos más que transporte, invertimos más que salud, sume salud y transporte y sigue siendo inferior a lo de los bancos. Los bancos invierten una parte importantísima de sus utilidades en producto, en procura de ¿qué? Otra vez del consumidor. Entonces, un año tan difícil como el pasado fue un récord en inversión para desarrollar mejores productos. Fue un récord, porque segundo año que tenemos, eso no lo habíamos visto nunca, en número de quejas. El número de quejas fue bajito, récord de bajito. El número de quejas muy, muy, muy bajito. Y fue además el margen de intermediación más bajo en los últimos 20 años y el segundo más bajo de Colombia, que al final del día representa 500 puntos básicos de tasa de interés más bajita. Y cierro diciendo que este es un trabajo continuo. Yo con esto no estoy diciendo que es un cuento de hadas, que esta industria, yo estoy enamorado de esta industria. Este no solamente es mi trabajo, esta es mi pasión. Estoy enamorado de esta industria, estoy sinceramente enamorado de esta industria. Y esta es mi segunda temporada, ustedes saben, en Asobancaria. Yo estoy convencido que el consumidor, el bienestar del consumidor es un trabajo constante. Y que las mejoras, porque esto es, y en competencia tenemos un montón de cosas para hacer. El profesor Ferrari siempre habla costo promedio de la licencia, tiene una cantidad de indicadores de cosas que tenemos para mejorar como competencia. Todos son válidos, tenemos que seguir dando pasos hacia adelante, no podemos ser, aunque yo hoy estoy, digamos que exorcizando fantasmas, tampoco podemos ser ingenuos de pensar que ya logramos algo o que este es un punto de llegada. No existe tal cosa como un punto de llegada y por eso nosotros en el 2024 vamos a seguir trabajando y vamos a seguir trabajando con 3 premisas. Esos son como nuestros 3 mandamientos, ya pasando de los números, cómo pensamos nosotros para el 2024. Lo primero que pensamos, la protección al consumidor financiero es un mandato de esta industria. O sea, esto está en nuestro ADN. Ese 9 nos tiene contentísimos. Nosotros no podemos volver a 2 dígitos. Pero cuando digo que no podemos volver a 2 dígitos, no hablo solamente de los bancos. Hablo de toda la industria. Yo celebro, doctora Ingrid, celebro lo que hizo la Superintendencia de Industria y Comercio antes de Semana Santa. Antes de Semana Santa, la Superintendencia de Industria y Comercio con una fintech puso una sanción muy ejemplarizante, sobre todo es ejemplarizante, sobre cómo se esconde el precio de la tasa de interés con el uso de la plataforma. Entonces dice, la tasa de interés es bajitísima. Entonces la gente se mete porque la tasa de interés es bajita, pero luego le llega en la factura costo de uso de la plataforma virtual. Y eso es una tasa de interés embebida, enmascarada. Entonces pusieron una sanción, una fintech que va a ser, insisto, súper emblemática, porque no solamente, digamos, que tiene algo de castigo de una conducta que es una traición y una publicidad engañosa con el consumidor, sino que es muy poderoso desde el punto de vista de conducta. Muestra como lo que no debemos hacer. Es importante desde el punto de vista de conducta. Entonces, esto para decir que la protección al consumidor financiero es nuestro mantra, ¿sí? Pero debe ser no solamente el de los bancos, es el mantra de las cooperativas, es el mantra de las fintech. Acá viéndolo como ecosistema, todos debemos apuntar a lo mismo. Yo invito
y le hago una invitación pública a mis colegas, a Carlos, a Gabriel, a María Clara de Asomicrofinanzas. Yo invito a mis compañeros del ecosistema. Quiero que Asomicrofinanzas, que Colombia Fintech, que todos compartamos las cifras de cuántas quejas tenemos por cada 100.000 transacciones, no para compararnos, no para decir, ay, ganó eso, no, sino que esa información es importantísima. Lo que no se mide no se gestiona, lo que no se mide no se gestiona, y estos foros es para eso, para hacer un cruce de cuentas, para mirar cómo estamos, para ver qué nos falta. Entonces, eso deberíamos comunicarlo todos los que trabajamos en la industria financiera como ecosistema, para ver cómo podemos mejorar. Lo segundo, nosotros estamos en una nueva realidad desde el punto de vista del ambiente colaborativo. Cuando vemos que cae en un 10% el número de jugadores, lo que les conté de Inglaterra o los Estados Unidos, tiene que ver con una cosa, con que muchas de esas empresas, digamos que hay un proceso de depuración, se terminan convirtiendo en bancos o en proveedores o en otras alternativas, y digamos que la competencia termina volviéndose colaboración. En el mediano plazo es un ecosistema más grande con nuevos jugadores, y eso es lo que queremos. Y en ese ecosistema de colaborativo hay cosas que tenemos que hacer entre todos. Cosas que tenemos que hacer entre todos, solamente como para ponerles un ejemplo. Hay muchos. Educación financiera. No puede haber educación financiera fintech, educación financiera cooperativa, educación financiera microfinanciera. No puede haber educación financiera de las fiduciarias, ¿sí? El chiste de cuenta solo. No puede haber educación financiera de pensiones. La educación financiera es una y es del ciudadano. Entonces nosotros deberíamos tener una educación financiera que no fuera un factor de competencia. Ahí tenemos una oportunidad para colaborar, debería existir uno. Centros de incidencia ante ataques cibernéticos. La ciberseguridad no es factor de competencia, no existe tal cosa como el banco más ciberseguro, o tengo la fintech más cibersegura, no existe tal cosa. La ciberseguridad es del país, es un bien público, literalmente público, un bien no rival y no excluyente. Entonces ese bien público tenemos que trabajarlo. Colombia debería existir uno, ojalá es la bancaria, pero debería existir un CECIR, ¿sí? Un CECIR para que todos los jugadores del sistema puedan compartir información de los ciberataques. Y como ese, tenemos muchísimos ejemplos en cosas en las que debemos colaborar. Tenemos muchísima oportunidad para colaborar, y en ese ambiente colaborativo cada vez más tenemos que ver iniciativas conjuntas del ecosistema. Otra, el GMF. Imagínense, tenemos que descontar el GMF en enero del año entrante. Entonces debe haber un centralizador. Ahora el descuento del GMF no es por cuenta, sino que tiene un tope de 30 BTS, eso es como 14 millones y medio. Entonces alguien tiene que centralizar eso para llevar las cuentas de GMF, pero eso no es de los bancos, es de todo el ecosistema. Entonces, ¿quién va a centralizar eso? Pues nosotros vamos a tener un centralizador. ¿Será que debe haber un centralizador para cada uno y que se conversen? Es una tontería, debe haber un centralizador para todos. Entonces el segundo mensaje es que este año tenemos que avanzar en el espíritu colaborativo de todos los jugadores del ecosistema financiero, otra vez con un propósito, el consumidor. Cuando tenemos un programa de educación financiera más poderoso, es por el consumidor. Cuando tenemos un centro de atención a los ciberataques, es para el consumidor, para que el consumidor no vea que el ciberataque se traduzca en que pierda su plata. Cuando tenemos un centralizador del GMF, es para hacerle la vida fácil al consumidor. Y lo tercero, el acceso y uso adecuado de la información. Digamos que como a mí no me gusta utilizar anglicismos, digamos lo que va a hacer una patada al tablero y va a cambiar por completo este juego es la información. Es la información. Open Data va a ser importantísimo desde el punto de vista de competencia bien llevado. Aquí está la directora de la URF, mi colega Mónica Higuera. Nos hemos encontrado mucho estos días y hemos hablado mucho de Open. Digamos que hay un gran desafío con la reglamentación de Open Data. Colombia lo va a reglamentar en los próximos meses. Y aquí cierro simplemente con un mensaje que parece un tema táctico, pero que es importante. El centralizador del GMF debe superar un desafío que todavía tenemos en finanzas abiertas. El desafío que tenemos en finanzas abiertas, y aquí está el cerebro de las finanzas abiertas, doctora María, tenemos todavía un desafío por la supervisión delegada y lo que significa el due diligence de los nuevos actores que van a utilizar esos datos. Digamos que va a haber mucha gente utilizando datos y la entidad financiera es responsable de lo que haga el tercero con esos datos. Eso todavía tiene como que una complejidad que se está trabajando esa complejidad al interior de la superintendencia, pero que se podría solucionar por completo con la existencia de alguien o algo que se encargara de centralizar esos datos. Después de Open Data, alguien tiene que ser garante
que los datos se utilicen bien. No puede pasar que con el propósito de competencia estemos usando los datos del cliente y esos datos terminen robados en un ciberataque y termine la persona extorsionada. No puede pasar que estemos tratando de usar los datos y nosotros cumplimos la ley de fregar, claro que la cumplimos, y que alguien empiece a acosar a un cliente por un pago. No todos tienen los mismos estándares de nosotros, 9 reclamos por 100.000 transacciones, entonces tenemos que garantizar que haya un mínimo desde el punto de vista del consumidor, haya un mínimo de requisitos por cumplir, y yo creo, aprovechando que aquí tenemos a la Superintendencia de Industria y Comercio, a la Superintendencia Financiera, que ese es un trabajo colaborativo entre las dos superintendencias y que la Superintendencia Financiera de Colombia es el llamado, dado que estos son datos para la inclusión financiera, a llevar ese trabajo de centralización. Estos son solamente algunas reflexiones que alimentarán el debate de los próximos minutos, de las próximas horas. Quiero nuevamente dar las gracias a todos por acompañarnos y bienvenidos al 12º Congreso de Competencia.